Hermanos, buenos días a todos. Hay algo que no sé si se dieron cuenta, que estoy procurando practicar, es que ni un segundo debe quedar el púlpito vacío. Ni un segundo. Eso significa que todos los que van a dirigir o tienen alguna participación aquí arriba, deben estar esperando allí o aquí, listo para subir. No debe quedar espacio para nada. Porque uno está siendo grabado y menos trabajo al editor, ¿verdad? Hermano Javier, para que está cortando cada rato. Dos, porque se ve mal, hay un vacío muy feo. Y hay que evitar eso. A futuro, los que tenemos el privilegio de estar aquí adelante, procuremos que no se pierda muchos segundos allí, más por el cómo se ve. Y también hay otro detalle, tercero, que he observado en esta iglesia particular, una mala costumbre, no de todos, de algunos, que cuando alguien no está arriba hablando, allí están hablando. O sea, ese silencio les permite dialogar. En cambio, para mí, yo casi no dialogo dentro del culto porque no es para hablar con el que está al lado, a no ser que desde aquí se diga, hermano, salude o dile buenos días al que está a tu lado, o dile, como algunas iglesias, Cristo te ama, dile al que está a tu lado, Cristo te ama. Bueno, así, ¿no? Ahí sí se puede hablar. Bueno, antes de la reflexión, amados hermanos, quiero decirles algo. Tengo en mi corazón desde hace mucho tiempo algo. En algunas iglesias, pastores dirán, el Señor puso en mi corazón. Yo no quiero ser tan atrevido para decir eso, que Dios viene y me dice que haga tal cosa. Pero se puede interpretar teológicamente que es Dios muchas veces el que pone en uno el querer como el hacer, dice la Biblia. Bueno, pues... Amados hermanos, voy a hacer la pregunta aquí. ¿Cuántos son bautizados en esta iglesia? En esta iglesia fueron bautizados. Levante su mano. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Y quién lo prueba? ¿Quién prueba que fueron bautizados aquí en la iglesia? Un hermano me vio. Yo ya me olvidé. Yo estuve presente cuando Elisama bautizamos, pero me olvidé ya la fecha. ¿Qué prueba? Las fotos que se tomaron. En las iglesias organizadas tienen un registro de los bautizos, donde está quién se bautizó, quién fue el que sumergió, quién fue el ayudante y la firma del bautizado. Ahí está el registro. Y ahí está, dice, yo soy bautizado, hermano, en esta iglesia. No recuerdo, seguramente con el pastor anterior. Vamos al libro de Actas. Ahí está la evidencia. Cuando yo me casé, por supuesto, con May, tenía una idea de lo que sucede en las iglesias en Perú, en la iglesia de Perú, que me iban a dar mi reconocimiento, como un cuadro donde diga el logotipo de la iglesia, Comunidad de la Gracia, hace constar que Abner Bartolo y María Leal contrayeron matrimonio en tal lugar, firma del pastor, firma del oficiador. Ya. Por algo se habla de matrimonio dentro de la iglesia, que conste. Ahora bien, ¿cómo yo puedo saber quiénes son los miembros de esta iglesia? ¿Quiénes son miembros de esta iglesia? Los que asisten. ¿Será? ¿Todos los que asisten, aunque sea una vez al mes, son miembros de la iglesia? Se podría decir que Mauricio, chiquito, porque para no coger con el Mauricio grande, ¿el chiquito es miembro de la iglesia o es asistente de la iglesia?
¿Qué le hace a alguien miembro de una iglesia? Le hace miembro, uno, ser bautizado en esa iglesia. Eso le da privilegio de ser miembro de esa iglesia. Por tanto, si no es bautizado en esa iglesia, no es miembro. Pero esa es una forma. Otra forma es si es transferido de otra iglesia. Viene con carta pastoral diciendo, este hermano, por cuestiones de distancia o cualquier cosa, decidió moverse a su iglesia con su carta y transferimos su membresía. Entonces aquí un tiempo de observación, se le observa y dice, sí, es hermano fiel, de buen testimonio, tiene buena doctrina, ok, lo aceptamos como miembro de esta congregación. Hay otra tercera, que no es de transferencia a otras iglesias, sino por asistencia. O sea, tienen mucho tiempo de asistencia, pero por motivos X, se peleó en su iglesia, digamos, o no le gustó cómo era el pastor, la directiva, y salió de esa iglesia, y por tanto el pastor, como está molesto, no le da la carta de transferencia. Entonces, asisten buen tiempo, pero se sabe que fueron bautizados, presenta evidencias. Mira, ahí están mis fotos que fui bautizado. Bueno, ahí están, yo tengo sana doctrina, ando buen testimonio, entonces él estudia y llegan a ser miembros de esta iglesia. Bajo esa premisa, levanten la mano, ¿quiénes son miembros de Comunidad de la Gracia? Ok, gracias. Muy bien. La membresía es un privilegio, pero también tiene una responsabilidad. Ojo, yo estoy diciendo, ¿quiénes son? Levantaron su mano. Ok. Pero legalmente, no, porque no hay ningún documento oficial que lo acredite. Eso se va a solucionar, Dios mediante, en un futuro. Esperamos. Pero tienen responsabilidades y privilegios. Una de las responsabilidades es colaborar para el fortalecimiento, crecimiento, expansión de la iglesia local. Y a eso hablamos de trabajo evangelístico y trabajo dentro del templo. Ahora bien, de los miembros de esta iglesia, ¿quiénes tienen algún ministerio que realizan dentro o fuera de la iglesia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, no cuenta barrer el templo, porque esto lo hacemos todos. Ese es un servicio, pero no es un ministerio. Un ministerio es más que barrer el templo, porque lo hacemos todos, por turno. Entonces, tenemos la mitad. Yo soy malo en matemáticas, pero vi algunas manos que no se levantaron, de los que sí se levantaron antes. La mitad de los miembros no están haciendo ningún ministerio. Bueno, les aviso que los miembros van a ser invitados a cumplir uno de sus, digamos, deberes. Ayudar en el templo. Y próximamente habrá una faena. Va a tener que arreglar más o menos esto. Se va a convocar y los que puedan, claro, venir a ayudar. Eso es algo de menos. Los miembros, ahora, los no miembros pueden venir, pero ellos lo hacen de manera amorosa, espontánea, pero no es de que yo soy miembro, he hecho un compromiso con Dios para ayudar en esta congregación. Y hay otro detalle más, porque realmente hace años dije, me cuesta buscar ahí quién va a repartir la Santa Cena, porque yo no sé cómo está delante del Señor. ¿Qué tal si elijo a alguien equivocado, que ese día pecó y está repartiendo la Santa Cena? Y yo dije, oye Señor, creo que estoy pecando al decir, hermano, sirve. Entonces cambié mi metodología y dije, voluntarios. Se les digo que los voluntarios son aquellos que están en plena comunión con Dios. Varones o mujeres. Y luego, en estas últimas semanas, se me viene al corazón decir, pero si son miembros, tienen responsabilidades. Entonces, ¿por qué no se hace una lista de quiénes son los miembros, especialmente los jóvenes, que no tienen ministerio,
que por rol diga, este domingo le toca a tal y a tal repartir la Santa Cena. Ese día no va a faltar, porque está en rol. Y para ese día mínimo va a estar consagrado, ¿verdad? Va a estar consagrado, o sea, para ese día va a pedir perdón a Dios de todos sus pecados, porque ese día le toca servir. Le toca servir, le toca estar repartiendo y debe estar consagrado. Estoy con eso. Y de allí, al final de este año, Dios mediante, si todo va bien, la iglesia va a tener que decidir sobre su futuro administrativo. Su futuro administrativo. ¿Qué significa eso? Si la iglesia va a ser administrada bajo exclusiva dirección, decisión, voto exclusiva de un pastor, llámese el hermano Víctor Rangel u otro, que él toma todas las decisiones, una opción. Segunda opción, que él, juntamente con los líderes que él llame, que él convoque, tome todas las decisiones y adentro en la junta directiva se diga, haya contrapoder entre ellos, todos tengan derecho a un voto en caso de decisiones. O tercero, que la iglesia tome las decisiones importantes. O sea, en asamblea, cada quien tiene voz y voto. Pero ¿quiénes pueden participar allí? En esas elecciones. Si yo no sé quiénes son los miembros aquí, primero hay que hacer la lista de miembros. Hay que tomar asistencia de quienes asisten con regularidad. Afuera un hermano su ministerio podría ser apuntar quienes vinieron al culto. No para presionarles de que vengan, sino para tomarlos en cuenta quizá en una futura elección. El hermano que asiste con regularidad y es miembro puede participar de la asamblea. Un caso. Otro caso, para los que no asisten y no tienen permiso o justificación, o si tienen por enfermedad, ya se sepa quiénes son, cosa que el pastor u otra persona pudiera ser el encargado de dar una llamadita, hermano, ¿cómo estás? ¿No viniste hoy al culto? Te animamos, que no te desanimes. Te vamos a mandar el link del culto que te quedó grabado para que lo veas en tu casa con el celular. Porque ya vas a saber quiénes no vinieron, ¿verdad? Cositas que está en mi corazón para que la iglesia pudiera mejorar. Entonces, va a ser una especie de propuesta para el próximo domingo que tendremos nuestra junta de liderazgo, para el cual pido que vayan orando. Muy bien. Estoy adelantando lo que va a venir. Va a venir una faena. Eso estoy adelantando. Estoy adelantando que va a haber una asamblea final de año para definir el futuro de la administración de la iglesia. Y que a mediados de año, quizá agosto, por adelante, va a haber un curso de cuáles son los tipos de gobierno, cosa de que sepan bien cuál es más bíblico, cuál es más factible, etcétera, etcétera. Y estoy adelantando que voy a presentar el proyecto al liderazgo, presentar una cosa, para que se haga la lista de los miembros activos. Los miembros pasivos son aquellos bautizados, pero que no asisten con regularidad y se va eliminando de privilegio. Se pone como miembros pasivos. Por ejemplo, ¿Rodrigo está bautizado? ¿Rodrigo? ¿Bautizado? Entonces Rodrigo, que no asiste varias veces ya, podría estar en miembro pasivo. O, en el caso de varios hermanos que ya no asisten, nuestra hermana Emita, por ejemplo, miembro Emita Junior, miembro pasivo o transferido. O sea, esas cositas son importantes. La hermana Tere, miembro pasivo igual,
que está o no puede venir. Muy bien, eso quería anunciar. Ahora, voy a lo primero. Bienvenidos a los visitantes. Yo me emociono mucho cuando estoy aquí, así que bienvenidos a los visitantes. Tenemos algunas visitas nuevamente acá y allá, visitas. Bienvenidos. Estuve pensando, voy a tomar esto en pocos minutos, estuve pensando qué libro voy a reflexionar ahora y quería comenzar con Hebreos, pero voy a cambiar a Colosenses. Vamos a Colosenses, por favor. Hebreos lo voy a dejar para el siguiente. Y la razón del cambio es porque una iglesia me pidieron que dé una clase sobre Colosenses. Entonces, ya que voy a estar hablando de Colosenses, porque aquí también no hablamos de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Versículos 1 y 2 nada más. Versículo 1 y 2. Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora bien, esto se llama salutación. Esto es la introducción, el saludo que se suele dar al inicio de una carta. Y se menciona quiénes son los autores o el autor principal, que sería el apóstol Pablo, y que lo acompaña Timoteo. También se menciona a quiénes va dirigido esta carta. Dice a los hermanos que están en la ciudad de Colosas. También se menciona en el versículo 1 quién es Pablo. Una defensa de su ministerio. Pablo dice: yo soy apóstol de Jesucristo y mi apostolado no viene por voluntad de hombres. Mi apostolado no es de que un hombre decidió llamarme, decir: hey, tú puedes ser siervo de Dios, se ve que hablas bien, se ve que has estudiado, ven, pastorea esta iglesia. No, él dice: mi apostolado, mi llamado, el ministerio que realizo viene de Dios mismo. Y es verdad, Dios mismo lo llamó. Eso es defender su ministerio. Bueno, dentro de los destinatarios, y a eso voy con la reflexión de la Santa Cena, les da dos adjetivos. Los destinatarios dicen que cumplen dos cosas. Uno, son santos y son fieles. Son santos y son fieles. ¿Quiénes? Los hermanos de Colosas. Wow, Pablo los llama santos y fieles. ¿Será verdad? Se supone que es verdad porque Pablo lo está diciendo. Pero cuando uno avanza, especialmente el capítulo 4, se va a encontrar que algunos de los lectores son pecadores. Aman la carne. Entonces, ¿cómo es que santos y fieles? Voy a seguir dos líneas de interpretación. La primera es una mención general para decir quiénes son en Cristo, cómo Dios los ve, pero no por sus méritos, sino por lo que Cristo hizo por ellos. Ustedes son lo que llaman algunos teólogos santos posicionalmente, ¿ya? Se les da el estatus de santos, aunque realmente su vida no sea tan santa. Eso es una opción, ver a la iglesia y a los miembros de la iglesia como que son declarados santos y fieles, no por sus méritos, sino porque Cristo Jesús es santo y fiel. La ilustración clásica que se usa en la mayoría de las iglesias y en las clases de teología para explicar esto, es que cuando Dios ve al ser humano, en este caso al creyente, no lo ve de manera directa. Ahí está. Porque si lo ve de manera directa, es un pecador. La explicación que se le da es de que Dios, cuando ve al ser humano, al creyente, se pone delante Cristo.
Y cuando Dios ve, Dios Padre, ve al ser humano, lo ve a través de Cristo. Entonces, ve a Cristo que es santo y fiel y eso le transfiere al que está atrás, el ser humano. ¡Qué hermoso! Esa es la explicación teológica que quizá mejor encuadra en este saludo de Pablo. La otra interpretación, no dejando de lado la primera, es que realmente podemos llegar a ser santos y ser fieles gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea, Dios, por el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra vida diaria a ser cada vez más santos, cada vez más fieles. No por nuestros méritos, sino por la ayuda del Espíritu Santo. Cualquiera sea la interpretación, Santa Cena de hoy es agradecer a Dios, porque a través de Cristo, su muerte en la cruz, somos llamados santos y fieles. A través del Espíritu Santo podemos vivir en santidad y fidelidad. No perfecta todavía, pero estamos en ese camino. Entonces, amados hermanos, ¿quiénes van a tomar la Santa Cena hoy? Aquellos posicionados, santos y fieles por Cristo Jesús, que creyeron en Jesús, en su corazón, por tanto son santos. Y aquellos que viven en santidad en su día a día, ellos van a tomar la Santa Cena. Y no es por su mérito, sino por los méritos de Cristo Jesús y la ayuda del Espíritu Santo. Antes de la oración, aclarar que solamente pueden participar de la Santa Cena aquellas personas que cumplan nuestros 3 requisitos planteados en esta iglesia, copiada de la mayoría de las iglesias. 1, que haya nacido de nuevo, que sea cristiano, que se haya arrepentido de sus pecados, que haya creído en Cristo, el primer requisito. Segundo requisito, que se haya sido bautizado por inmersión, aunque eso no dice la regla, pero dice ser bautizado después de creer. Después de creer, o sea, no bautizado de niño, sino ya de joven adulto. Y tercer requisito, estar en estos momentos en plena comunión, en santidad con Dios y con el prójimo. Esos son nuestros requisitos. Que Dios vaya también poniendo en el corazón de aquellos voluntarios que se van a parar, esos 2 voluntarios se van a parar después de la oración. Vamos a orar. Señor Dios bendito, gracias porque en tu palabra vemos aquí cómo nos ves. ¿Cómo nos ves? Nos ves como santos y fieles. Gracias, Señor. Realmente, no por nuestros méritos, porque la naturaleza pecaminosa que tenemos nos lleva hacia el mal. Constantemente quiere que nos rebelemos contra ti. Pero tú eres grande, tú eres fiel, tú nos amas y permites que seamos personas declarados ante ti por los méritos de Jesucristo, santos y fieles. Y en nuestra vida cristiana podemos experimentar eso también, porque cada vez por el Espíritu Santo somos más santos, más fieles. Señor, ahorita vamos a tomar la Santa Cena en obediencia al mandato de memoria de ti, de la muerte y resurrección del Salvador Jesucristo. Lo estaremos haciendo. Y te pido que bendigas a los voluntarios, las 2 personas que hoy van a ayudarnos repartiendo los elementos. También bendiga los elementos, el pan que representa el cuerpo de Cristo, la sangre que representa el cuerpo de nuestro Salvador, y que todos los que van a participar de manera obediente, Señor, sean bendecidos por ti. Y los que no, que hacen un análisis de conciencia y dicen no puedo participar hoy, también, Señor,
darles la oportunidad para que en el siguiente culto o más adelante, cuando se bauticen, puedan participar. Gracias, Padre. Oramos en Jesucristo. Amén. 2 voluntarios, por favor. Alguien que esté bien. 1 y Basti. Gano Raúl, todo tuyo. Amén. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Leamos primero los dos versículos que hablan del elemento del pan. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor bendito, muchas gracias por permitirnos tomar la Santa Cena hoy. Gracias, Padre. Te quiero agradecer por tus hijos e hijas que participaron y por los que no, Señor, tú conoces sus corazones. De manera específica, en estos momentos oro por todos aquellos que tienen alguna complicación en su salud. Señor, alguna enfermedad, alguna dolencia, algún malestar. Señor, sana. Toca todos nuestros cuerpos. Haz un milagro, Señor, si se requiere una sanidad de algo que quizá para los médicos es imposible. Para ti, Señor, para ti no hay nada imposible, puedes sanar. Y aunque sea pequeña la molestia, Señor, calma esa molestia. Padre, rogamos a ti que eres el Dios sanador, el que conoce nuestros cuerpos. Gracias, Señor. También por los que tienen algunos problemas de otra índole, ayúdalos, provéelos para sus necesidades, los que tienen familiares lejos y los extrañan o quieren reunirse con ellos. Tú, Señor, puedes proveer y darles la solución a sus problemas y satisfacer sus deseos si es que está de acuerdo a tu voluntad. Ahora, Señor, te pido por las clases que vienen, por la prédica, sigue hablando, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor. En Jesucristo oro. Amén. Por favor, ayuden con los vasitos. Los niños pueden pasar a su clase. Son las 11:16 de la mañana. Pueden tomarse el tiempo pertinente las maestras para su clase. A ver si allí, con cuidado. Muy bien, Amós capítulo 9, 1 al 6. Hermanos, alguien tiene la idea equivocada que se puede escapar de la mirada de Dios. ¿Alguien tiene esa idea equivocada? Ya estoy diciendo que está equivocada. ¿Que se puede escapar de la mirada de Dios? Hay personas que creen eso, incluyendo cristianos. En la noche no nadie me ve, puedo pecar. O estoy en otra ciudad, así que no hay problema, nadie me conoce. Mira a todo lado para estar con el celular o la computadora para mirar cosas que no son.
Y en sus pensamientos, ni qué decir, ¿no? Comienzan a divagar y a hacer tantas cosas, a hablar mal del prójimo o codiciar, inclusive desear mal a alguien, ojalá que le atropellen. Pero nadie sabe, porque solamente mi mente, nadie leyó mi mente. Hay gente, y entre ellos cristianos, que dicen, nadie me ve. Y me puedo escapar de la justicia, porque nadie me ve. Pero déjame decirte, Dios lo ve. Dios todo lo ve. Y aunque quieras esconderte, no vas a poder, porque Dios ve todo. Y cuando se trate de su justicia, como veremos en este pasaje, de donde creas que puedes esconderte, no lo vas a hacer. El pasaje está escrito en una era, en un tiempo donde la ciencia pues era nada comparado con la nuestra. Sus lugares de escape no eran tanto como los lugares de escape que hoy tenemos. Pero aún así nos lleva a pensar de que para ellos ese lugar de escape era lo más escondido que uno podría esconderse. Hoy en día tendríamos que replantear estos versículos para decir otros lugares que no están en el texto, porque realmente hemos crecido como humanidad en cuanto a la tecnología y podemos intentar escondernos en más lugares de lo que aquí dice. Pero aún así, la conclusión es que no te vas a escapar de esto. Además, había una idea equivocada en el antiguo cercano oriente de que los dioses, plural, estoy usando plural, porque la gente pues tenía muchos dioses, todos falsos, todos que no servían, por supuesto, pero la gente creía que los dioses tenían poder solamente sobre un determinado lugar. Un dios tenía poder en un determinado lugar geográfico, y a veces poder en una determinada área. El dios de la lluvia, pero para otras cosas no sirve, para lluvia sí. El dios del mar, o sea, solamente en el mar. El dios de la muerte, bueno, tenía un montón de dioses especialistas en un área. Y muchos de esa gente, quizás judíos también, decían, Yahvé, y también solamente en esta tierrita puede ser soberano. Pero se equivocaron. Porque Dios, el Dios de Israel, nuestro Dios, no está limitado ni por el tiempo, ni por la geografía, ni por el espacio general. Todo, no está limitado. Y tampoco por la población, porque ese es el Dios solamente de los cananeos, no tiene nada que ver con los babilonios, no. El Dios de Israel está abierto a toda la humanidad. Muy bien, pregunto nuevamente a modo de introducción. ¿Alguien tiene la idea equivocada que se puede escapar de la mirada de Dios? Si lo tienes, pide perdón. Ahora, ¿de qué vamos a reflexionar hoy? Vamos a reflexionar sobre la visión de la caída del templo. Pero, ¿qué templo? El templo de Betel. El texto no lo dice. Vamos a reflexionar de eso. Ese va a ser nuestro tema general. La visión del anuncio de la caída de este santuario de Betel. Y luego, como subpunto, vamos a ver, uno, que nadie se va a escapar del juicio divino. Y dos, el himno que honra el poder de Dios.
Comencemos con los versículos 1 al 4, que nos va a hablar acerca de que nadie se puede escapar del juicio de Dios. Versículo 1. Es una nueva visión. Si recuerdan, ya predicamos 3 visiones que estaban en el capítulo 7. Capítulo 7, 3 visiones. Luego en el capítulo 8 había una visión más, ya son 4, ¿no? Y ahorita comienza la 5ª visión. La 5ª visión que tuvo Amós. En su visión vio, dice, vi al Señor, vi a Yahvé. Wow. Antes solo escuchaba, miraba también cómo Dios estaba haciendo su juicio, pero ahora es Dios mismo que estaba en la tierra. En su visión, ¿qué vio Amós? Vio al Señor que estaba sobre el altar. Muchos discuten, ¿eso se refiere a Jerusalén? ¿Al templo de Jerusalén? ¿O se refiere a la copia que existía en Betel? Bueno, yo voy a seguir la línea de pensamiento que se refiere al templo que está en Betel, porque ya en el capítulo anterior se critica a Betel. En el capítulo 5 se critica a Betel. Entonces, si sigue el modelo del templo de Jerusalén, hay un atrio, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. ¿Y dónde está el altar? El altar está afuera, en el atrio. ¿Ya? En el atrio, donde está el altar, se usaba para ofrecer sacrificios, alabanzas a Dios. Pero recuerden que el domingo pasado hablábamos de que los pecados de Israel era la idolatría, sí, había dioses paganos, sí, pero también había un yavismo equivocado. Había un sincretismo. Había una distorsión de la verdadera religión. Y les decía el domingo pasado que en muchas iglesias se ve eso. Aparentemente son cristianas porque creen en la Trinidad, usan la misma Biblia que nosotros, pero añaden elementos que no son cristianos. Hay que tener cuidado con eso. Añaden elementos que están fuera de nuestra identidad cristiana evangélica. Hay que tener cuidado. Si sigo bien en mi línea interpretativa, entonces Dios está criticando la religiosidad de los israelitas que aparentemente adoran a Yahvé en forma de toro, pero Yahvé, pero Dios no los escucha. Y ahora va a venir el juicio sobre esos idólatras, pero a la vez sincretistas y que tienen un yavismo equivocado. Va a venir el juicio. Y Dios mismo baja para hacer ese juicio. ¿Vamos bien? Dios está ahí en el altar, como diciendo, desecho todas estas cosas que ustedes hacen. Es como si Dios viniera aquí, a Comunidad de la Gracia, o cualquier otra iglesia, estuviera allí mirando nuestro culto. Si yo estoy predicando fiel de la Biblia o no. Si ustedes están realmente escuchando la prédica o están pensando en qué van a hacer después del culto. Si están usando el celular para leer la Biblia o están mirando otra cosa. Dios mismo ahí, mirando. Por supuesto que ya en capítulos anteriores había dicho juicio, juicio, juicio. Y ahora viene otro anuncio del juicio de Dios por sus pecados. Son muchos. Bueno, descifremos un poco sobre este juicio. Golpea, derriba el capitel, estremezcanse las puertas.
está hablando de ese santuario. Las columnas de ese santuario, las puertas se entremezclan. Esto parece que hace eco de lo que dice el capítulo 1, versículo 1, que iba a venir en 2 años. No dice que en 2 años va a venir, pero dice, Amós predicó 2 años antes del terremoto. Esto hace eco de un terremoto. Porque cuando hay un terremoto, se mueve. Y probablemente esté haciendo referencia, o por lo menos haciendo eco, de que va a venir un terremoto. Pero más que un terremoto es el juicio de Dios sobre ese lugar, pero también sobre toda la tierra de Israel a causa de sus pecados. La siguiente línea dice que las puertas, las columnas y todo, se hagan pedazos y caigan sobre la cabeza de los que están allí, en ese santuario, en ese templo. Algunos recordarán lo que sucedió hace años. Mauricio estaba aquí dirigiendo. ¿Dónde está Mauricio? No vino hoy. Mauricio estaba aquí dirigiendo. Y se comenzó a levantar el vitropiso. Dijeron, temblor. Y algunos salieron. No era temblor, solamente que se relajó. Y Mauricio estaba aquí cantando y no sabía por qué, porque él no estaba mirando. Y se asustó porque salían. Imagínense un temblor aquí. No digo que esté mal construido nuestro templo, nuestro lugar de oración. Parece que sí tiene buenas columnas por ahí, ¿no? Pero ahorita estamos metiendo más peso arriba en el techo con los salones. No les quiero asustar, pero hay gente que le tiene pavor a los temblores, ¿no? Se va a caer sobre nosotros. Y más si el terremoto se mueve fuerte. Y cae sobre las personas y mueren. Bueno, aquí dice que los va a cortar la cabeza. Bueno, es un juicio que va a venir sobre estos malvados. Siguiente. Y si no mueren con esa caída de trozos y cortan la cabeza, van a morir a espada los que sobrevivan. No habrá quien huya de ese juicio de los que van al templo a hacer una religiosidad incorrecta. Pero no solamente al templo, sino toda la nación, como veremos más adelante. No habrá quien escape. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible eso! Para ese pueblo idólatra, sincretista, también injusta porque trataba mal a los pobres. Y la pregunta es, ¿y nosotros nos escapamos, verdad? No somos idólatras, no somos sincretistas, no tratamos mal a la gente, no somos injustos con los pobres o los menesterosos. O quizás sí, y que tal nos venga un juicio divino, no como el que está anunciado acá, pero quizá de otro modo en un futuro. En la última parte del versículo 1, nadie escapará, va a explicar de alguna manera el que nadie va a escapar de los versículos 2 al versículo 4. Lugares donde escapar, lugares donde esconderse de ese juicio divino. Y se mencionan algunos lugares. A ver, hagamos la lista. Uno dice, cavasen hasta el Seol. Recuerda que Seol significa lugar de los muertos. Y lugar de los muertos era la tierra. Porque cuando muere alguien, los judíos y otros pueblos vecinos enterraban en cuevas. Entonces, se creía que todos los muertos están abajo de la tierra. El lugar de los muertos. Hasta hoy en día hay gente que dice que ha acabado y ha escuchado voces de gente llorando abajo. Pero científicamente se sospecha de que abajo es el núcleo, hay tanto fuego. Bueno,
¿Hasta cuándo podría acabar con la tecnología antigua? ¿Cuántos metros podría acabar alguien que quiera escapar con la tecnología antigua? ¿10 metros? Hoy en día, los que hacen pozos artesanalmente llegan hasta 25 metros hacia abajo, ya antes que se les acabe el oxígeno. Y en ese tiempo probablemente llegarían 25, 30, quizás más, pero ya no más de 40 metros hacia abajo. El oxígeno, o sea, no se puede. Pero hoy, con la tecnología, se puede abarcar muchísimo más, ¿verdad? Muchísimo más. Se puede cavar hacia el fondo buscando minerales, los mineros cómo entran a las montañas. Aún así, con la tecnología que hoy se tenga, dice, aunque cavasen profundo en la tierra, de allá los tomará mi mano. O sea, aquellos que quieran escapar hacia abajo de la tierra, dicen, Dios no va a venir aquí, Dios no nos va a alcanzar aquí. De allí Dios los va a sacar. Segundo lugar de escape. Segundo lugar de escape está en el versículo 2. Aquellos que quieran subir hasta el cielo. No, en ese tiempo no había tecnología como para decir subir al cielo. Probablemente sea una alusión a las montañas más altas que existían. Las montañas más altas. Hoy en día la montaña más alta es, pues, no está cerca de Israel, ¿no? El Everest. Pero aún si quisiera subir a la montaña más alta o aspirase a subirse a un águila y subir a lo más alto del cielo, Dios te va a derribar. O sea, esto es como una hipérbole, porque realmente no había tecnología en ese tiempo como para subir a las nubes. Obvio, dice Dios, te voy a bajar de allí. Te voy a bajar de allí, ya sea que esté pensando en subir a la montaña más alta, ya sea que hipotéticamente en ese tiempo quieran convertirse en aves, igual te voy a bajar. Hoy, con la tecnología que tenemos, podemos decir, en el avión. Cuando uno está en el avión, va a venir abajo, no personas, porque no se puede ver personas. Se ve montañas, nevados, muy alto. Entonces, mucha gente, algunos de ustedes han experimentado volar en avión. Ya, es muy alto. Pero hay personas que tuvieron el privilegio de subir más arriba todavía. Y hay pocos que tuvieron el privilegio de llegar a la luna. O donde están las estaciones. ¿Dónde están las estaciones? Las estaciones espaciales. Y la NASA quiere enviar gente a Marte. El planeta cercano. Y sueñan con enviar en un futuro a los exoplanetas, que son planetas parecidos a los nuestros, buscando vida, porque saben que en algún momento se va a acabar la energía de la Tierra. Mira, aunque hagan eso, no van a escapar de Dios. No van a escapar de Dios. Siguiente, versículo 3. Aunque quieran esconderse en el Monte Carmelo, que era un lugar donde algunas personas solían esconderse. El Monte Carmelo está cerca al mar, de una montañita, una montaña ahí. Suelen esconderse. No, el Monte Carmelo no te va a servir para que te escondas. Allí te buscaré y los voy a capturar. Otro lugar de escondite. Dice, aunque se escondieran delante de mis ojos en lo profundo del mar. En ese tiempo no había tanta tecnología, pero sí la gente podía bucear. Pocos metros hacia abajo, pero podía bucear. Podía aguantar la respiración de abajo, en el agua. Claro,
En los arrecifes y en los lugares hay serpientes, ¿no? Aquí en Playa Linda, de vez en cuando pesco, me sale una serpiente. Entonces, aunque quieras esconderte debajo del agua, una serpiente te morderá. Explico acerca de serpiente. Se puede referir a una serpiente como las que hay en el mar, o puede hacer referencia a una serpiente mitológica llamado en el libro de Job, el Leviatán, que es un monstruo marino. ¿A qué se está refiriendo aquí Amós? A las serpientes, esas serpientes pequeñas, bueno, pequeñas es lo que yo saco, pero hay serpientes más grandes. Serpientes marinas, o se está refiriendo a Leviatán, que es, la gente creía que hay un monstruo, una serpiente grande llamado Leviatán, que andaba por los mares y por las profundidades, porque debajo de la tierra todavía hay agua según lo que ellos creían. Porque la tierra era sólido por arriba, pero por abajo había las aguas profundas. Ahí estaban las columnas. Ojo, eso es cosmovisión antigua, no cosmovisión actual. No van a decir, oye, ¿en dónde? ¿En qué mapa está eso de la NASA? No, no, eso es como pensaban antiguamente, cuando no había la tecnología que tenemos. No creo que estén haciendo referencia a Leviatán, necesariamente, como diciendo, hey, existe Leviatán. Pero aún así, ese monstruo obedece a Dios. Puede ser. O si no, simplemente una serpiente. Porque en el capítulos previos había dicho, el que quiere escapar a su casa, en su casa le agarrará una serpiente. Entonces va a morir. Eso dice versículos previos. Sea como sea, no hay lugar de escape, ni siquiera en el mar. Con esa tecnología menos. Hoy dirán, ¿cómo que no? Los submarinos. Con los submarinos puedo esconderme más a profundidad. Dios no me va a ver. Hoy en día, Dios también puede verte, aunque andes en un submarino o en una máquina de explorador del océano profundo. No te vas a escapar de Dios. Versículo 4. Aún si es que te llevaran en cautiverio, tus enemigos, o sea, vinieran los enemigos y te llevaran lejos a otra tierra, no pienses, no dice el texto eso, no pienses que yo no tengo poder en esa tierra. Yo tengo poder en toda la tierra. Por tanto, allí, en esa tierra extranjera, te voy a capturar. Allí te matarán. Porque va a venir sobre ti mal y no bien. Dios está determinado a castigar a Israel. Y lo va a hacer. Lo hizo años después. Determinado a castigar a Israel por sus pecados, por su idolatría, por su sincretismo, por su falso o su yavismo equivocado, por la injusticia social que cometía, por amor a los lujos, la gente poderosa por querer tener más explotaba al pobre, por querer placeres, como hemos visto en prédicas anteriores, placeres, música en vivo, comida deliciosa, todo puro placer. Dios los va a castigar. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿Dios también me castigará ahora en el 2025 por las cosas que yo cometo? La respuesta es sí. Aunque la iglesia no es un lugar para hablar de solamente juicio, juicio, juicio. La iglesia es lugar de esperanza. Dios te va a perdonar. Dios quiere restaurarte. Dios quiere salvarte. Pero si no te arrepientes, juicio. Si no te arrepientes de tus pecados, juicio de Dios va a venir sobre ti. Y no necesariamente va a ser de la misma forma que vino a Israel, sino otras formas de juicio de Dios.
¿Cómo evitamos ese juicio? Arrepintiéndonos, creyendo en Jesucristo, viviendo para Él. Hemos visto entonces la primera parte, que es: nadie escapará del juicio de Dios. La segunda parte de la prédica, relacionado con esa visión, porque al parecer los versículos 5 y 6 es una composición poética en respuesta a la visión que acaba de recibir Amós. La visión va a continuar al parecer en los versículos 7, 8 y 9, pero al 10, perdón. Pero me interesa ahorita mirar este himno. El segundo punto es el himno, magnificando el poder de Dios. Vemos un himno, vemos una doxología, vemos algo maravilloso. Los versículos 5 y 6. Comienza la afirmación que es Dios, el Señor, Yahvé de los ejércitos, el que tiene poder. ¿Poder para qué? Se va a mencionar algunas cuestiones de su magnífico poder. Punto 1 de ese magnífico poder. Dios es el que toca la tierra y ésta no se derrite como si fuese helado, se vuelve agua. No, quiero que la correcta traducción, o por lo menos la traducción que encaja mejor en el contexto, es: toca la tierra y se tambalea. Tambalea. ¿Ya? Toca la tierra y se tambalea. Una vez, el año 2015, fui a la ciudad de Guatemala cuando todavía vivía, fui a la Ciudad de México cuando todavía vivía en la ciudad de Guatemala, y me tocó dar una conferencia, una pequeña exposición en un congreso de ciencia y fe, y mi exposición era justamente los himnos de Amós, los 3 himnos que tiene, desde una lectura de la exégesis bíblica y la ciencia. Comparar lo que aquí se dice con la ciencia que hoy en día tenemos. Y en esa exposición dije de esta línea: Dios toca la tierra, es como si Dios hace cosquillas a la tierra. ¿Cuántos son cosquillosos aquí? Nadie quiere decir, porque no, en el juego de los jóvenes, cuando digas si al que está sentado a tu lado hazle cosquillas, nadie va a querer, van a saltar demasiado. Los que somos cosquillosos, si alguien intenta tocarnos, saltamos, nos movemos, ¿verdad? ¿Alguien tiene esa experiencia aquí? Sí, ¿verdad? Cosquillosos. Muy bien. Hay que admitir nuestra debilidad, pero no para que abusen, sino solamente para ilustración de la prédica. Dios toca la tierra, la toca como si solamente tocar, y se mueve la tierra, tambalea la tierra. ¿A quién me suena eso? Terremoto, temblor. Ahora, no quiere decir, desde nuestra lectura científica de hoy que tenemos, que cada vez que hay un terremoto o un temblor, Dios está tocando la tierra. Pero así era como interpretaban en la antigüedad. En la antigüedad creían que cualquier temblor que sucedía o cualquier terremoto que sucedía, los dioses estaban ahí. Los dioses estaban detrás del temblor, detrás del terremoto. Y aquí Amós dice: no son los dioses, soy yo. Soy yo. Porque yo tengo el poder para provocar eso. Yo tengo el poder para provocar los terremotos, los temblores en toda la tierra. ¿Saben hoy en día de que esa cosa está difícil? Porque los terremotos y temblores no son otra cosa que
el cruce de las placas tectónicas, ¿no? Y mover eso, cuando se mueven así, porque cuando está en constante movimiento, cuando se mueven es lo que produce. Claro, eso no sabían los antiguos israelitas, no lo sabían. Pero aún así, sabían de que mover una montaña, mover la tierra, está complicado. Si a nosotros nos cuesta levantar una piedra, imagínense mover una montaña. ¿Quién tiene tanto poder como para moverlo? ¿Qué dijeron ellos? Mi Dios. Amós dice, mi Dios tiene el poder. Que solamente Él toca, no dice lo agarra, no dice Él hace así. No, Dios dice, mi Dios solamente toca y la tierra se mueve. O sea, es tan poderoso mi Dios. Segundo en esta línea, ¿qué va a provocar cuando hay un terremoto? Ese mover va a provocar el llanto de todos los que moran en esa tierra. Obvio, hay muerte, hay desolación, hay trauma. Yo sé que ustedes han estado en algunos terremotos. No temblorcitos que nos levantan en la madrugada, sino terremotos realmente. Que mueve bien feo. Bien feo mueven los cables, se caen árboles, casas. Lo más cerca que yo he estado era como a 1000 kilómetros. Muy lejos. El año 2007, terremoto en Ica, en Perú. Eran las 6 de la tarde. Yo estuve en la casa de unos hermanos donde me estuve hospedando. Y se comenzó a mover. Yo estaba en Cusco. El terremoto fue en Ica, al lado del mar. Yo estaba en Cusco y se comenzó a mover las paredes, los árboles, los cables de luz. Para mí fuerte. Pero los que estaban en el epicentro, terrible, deja traumas. Cualquier temblorcito uno ya está con miedo. Eso va a provocar en la gente. Siguiente, crecerá toda como un río y mermará como lo hace el río de Egipto, el río Nilo. Ya sea que ese crecimiento sea anual, o sea, cada vez que hay lluvias en el Alto Egipto, más o menos la mitad de África, la mitad de África, cuando hay lluvias, el río pues crece. En época de lluvia, el río Nilo crece. Y cuando no llueve en la parte alta, el río baja. La primera lectura es, ¿quién provoca eso? ¿Quién provoca que el río Nilo siempre tenga aguas, aunque baje, siempre tenga aguas? Un poco de geografía, hermanos. El río Nilo hace de que esa zona aparezca verde. Porque uno mira desde el satélite, todas esas zonas es de ser desierto y desierto sin vida. Pero en ese desierto hay una franjita verde. Hay vida gracias al río Nilo. Si no existiera el río Nilo, sería un desierto. La primera lectura es, se trata de el Dios que provoca vida a través de la afluencia anual del río Nilo. Otra versión dice así, y la tierra sube como el río Nilo en tiempo de inundaciones y vuelve a hundirse. La otra interpretación es que el terremoto, ¿qué provoca? ¿No? ¿Qué crea en el mar? Oleaje, maremotos. La ola se va y luego regresa con fuerza. Y el río Nilo hace de que suba y baja. El terremoto. Esa es la segunda interpretación y creo que encaja mejor en el contexto. Dios hará que ese terremoto también sea grande, que se sienta que sube el nivel del Nilo y baja. Wow.
Pero ¿quién lo va a hacer? Dios. Versículo 6. Esto toma en parte la cosmovisión antigua. Versículo 6. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Eso no lo entendemos nosotros, porque no es parte de nuestra cosmovisión, no es parte de nuestro mundo de conocimiento. Porque yo pregunto a quién, ¿a quién? A ver, pregunto a cualquiera, ¿cómo es la tierra? ¿Qué me van a decir? Redonda, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Así dicen los libros. Redonda o esferoide, pues. Si ya no quieren redonda. O ovalada en la parte de arriba y abajo, no importa, pero es más o menos así, ¿no? Antiguamente no creían que era así. Había un tiempo que creían que todo era plano. Pero en la época de la Biblia se creía que la tierra estaba así, las montañas, los lagos, todo, y abajo, después del Seol, después de la tierra, había columnas grandes que sostenían a la tierra. Y luego abajo había aguas profundas. Y ahí estaba el monstruo marino, el Leviatán, nadando por esta parte, abajo. De una de las columnas a otra columna de aquí, subía la bóveda celestial. La bóveda. Era un círculo así. Por eso Isaías habla del círculo del cielo, el círculo de la tierra. Subía. Por eso llegaba desde un lado hasta otro lado, las columnas de la tierra, abajo columnas, y luego el círculo, esa bóveda celestial. Y sobre esa bóveda estaba la morada de Dios. Debajo de esa bóveda están las estrellas, el sol, todo lo que nosotros conocemos. Así es como creían en ese tiempo. Ahora, ¿quién puede construir eso? ¿Quién puede hacer esa gran construcción? Amós dice, es mi Dios. Hoy en día, con nuestra tecnología y nuestros conocimientos de cosmología, de estudio del mundo, sabemos que esa cosa que pensaban ellos no existe. O sea, no existe columna, no existe agua adentro, no existe esa bóveda, no existe. Hoy sabemos eso. Pero no importa, porque Dios sigue siendo el Todopoderoso que hizo su morada en los cielos, en una dimensión que nosotros no podemos entrar. Podemos buscar a Dios pasando nuestro sistema planetario, ir a otro sistema planetario, ir a una galaxia, ir más allá, buscando a Dios. Pero Dios hizo su morada en un lugar que a vista humana no se puede entrar. Porque todo eso, lo que nos maravillamos con las galaxias y constelaciones, etcétera, está debajo de lo que Dios hizo, porque Dios está arriba de eso todavía. Maravilloso, el Dios creador. Penúltima línea. Esto sí lo entiendo bien porque yo lo veo y además me enseñaron desde niño. ¿Ya? Desde niño aprendí esto. Versículo 6, penúltima línea. Él, o sea Dios, es el que llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Eso lo entiendo bien, yo hoy en día. Desde el niño aprendí. Eso se llama los ciclos del agua, ¿verdad? Los ciclos del agua. En el mar sube la evaporación. Ahí está la evaporación. Forman las nubes. Y esas nubes caen sobre la tierra. No, evaporación, condensación y todo lo que ustedes conocen. El poeta está diciendo, Dios es el que hace eso. Dios, mi Dios, Yahvé, es el que provoca que del mar suba agua a las nubes y de luego caiga nuevamente. Porque sin agua no hay vida. Esto es ciencia antigua que hoy lo podemos comprobar. Sin agua no hay vida y necesitamos la lluvia. Mientras los cananeos adoraban a Baal,
adoraban a cualquier deidad para que llueva, llueva. No, es mi Dios el que hace eso. Y si alguien preguntase, ¿y cómo se llama ese Dios que hace todas estas cosas con su gran poder? Responde Amós con la última línea: Yahvé es su nombre. Yahvé es su nombre. El que hace todo eso. Jehová es su nombre, dice la Reina Valera 60. Mi Dios es el que hace eso. Estoy usando cosmovisión antigua. Hoy podría actualizar estos versículos, ¿verdad? Porque hoy podría decir, entre algunas cosas, Dios es el que hizo no solamente algunas constelaciones, sino todo el universo. Hoy podría decir de que Dios hizo hasta las cosas que no podemos ver. Usamos microscopio para ver seres vivos. Dios hizo el átomo. Podría seguir maravillándome. Y cuando preguntare a alguien, ¿y quién es ese Dios? Yo diría, es mi Dios, el que está en la Biblia. Él tiene un hijo, Jesucristo, que murió por mí en la cruz. Me ama. Quiere que yo sea salvo. Yahvé es su nombre. Jehová es su nombre. El Señor. No importa el nombre que elijan, que se refiera al Dios de la Biblia, está bien. Pero ese Dios todopoderoso también, además de ser poderoso, de ser amoroso, también es un Dios de juicio. Permítame terminar diciendo, ese Dios todopoderoso va a juzgar a la humanidad si no se arrepienten. Ese Dios todopoderoso va a juzgar a la humanidad si no se arrepienten. ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya tienes a Dios en tu corazón? Hoy puede ser el día de salvación. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo de reflexión en el libro de Amós. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser conscientes de tu poder. A ser conscientes de que tú eres el Todopoderoso. Y ayúdanos, Señora, a vivir de manera justa, correcta, evitando el juicio tuyo, Padre. Bendice a tus hijos e hijas que están escuchando este mensaje. A los que están viendo la grabación también. Quiero pedirte que todos sean bendecidos por ti, con las bendiciones que tú, Señor, has de dar. Gracias, gracias. En Jesucristo oro. Amén.